hay diferentes tipos de placeres. Y es súper bueno ahondar un poquito en ese tema, porque es algo importante en la vida, el tema del placer. El placer mueve nuestras vidas, define nuestro estado de felicidad, de bienestar, tanto físico como mental. Su ausencia nos dice cuando las cosas están mal, y su presencia siempre es un premio. Reducido a cosas simples y materiales por la sociedad, alejado de la mayoría, el placer es un elemento fundamental de la vida humana. Se usa para vendernos cosas, y parte importante de nuestra vida se basa en su búsqueda. Trabajamos para poder ganar dinero, para tener ciertos pequeños placeres. Pero ¿qué es el placer? ¿Qué es el placer? ¿Qué es el placer? Según su definición, el placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal viene del latín placere, que significa gustar o agradar. Esa es como la definición semántica. ¿Ya? Pero ¿qué nos produce placer y cuáles son los tipos de placeres que podemos sentir? De la misma manera en que en el programa anterior vimos de que no habían emociones sencillas como el dolor, la pena, la angustia solamente, sino que habían 450 emociones diferentes. El placer también tiene una enorme gama, y si nos salimos de la jaula de los placeres preestablecidos, podemos tener una vida más placentera. Y bueno, Benedetti nos decía, él tenía una frase, él era como más utópico, él decía: ¿cómo voy a creer que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? Pero creo que Gabriela Mistral, en su labor de educadora, lo tenía mucho más claro. Y ella, de hecho, lo dejó bien claro en su poema El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enméndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino. Sé el que aparte el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera rosal que plantar, una empresa que acometer. Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy al árbol, a tu amigo, a tu madre? Y bueno, esa expresión de cómo Gabriela Mistral explicaba el placer de servir, uno de los placeres que se pueden identificar. Entonces, en el tarot es que vamos a profundizar un poquito en la gama cromática del placer, ya para así al identificarlo poder incorporarlo de mejores maneras en nuestra vida. Somos lo que vemos y vemos lo que somos conscientes. Entonces, el tarot nos ayuda con su herramienta a buscar diferentes niveles de placer. Así que vamos a ir por esos diferentes niveles de placer. Por ejemplo, los bastos. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el cuerpo, la fisiología, las hormonas, la salud, la comida, el sexo, la energía vital, la naturaleza. Los bastos. Acá están, por ejemplo, los placeres corporales o fisiológicos. Desde los más sencillos, por ejemplo, comer. Qué cosa más rica que comer. Y cada persona vive el comer de una manera diferente. Hay gente que le gusta comer, que le cocinen. Hay gente que le gusta cocinar y sentir los sabores antes de comer. Hay gente que le gusta cocinar a otros. Hay gente que le gusta la comida agridulce. A otros les gusta comer en la olla. A otros les gusta comer en la olla, claro. Hay infinitas formas de disfrutar ese placer tan sencillo, pero tan importante. Pero es verdad, ¿sí o no? Que lo que comen en la olla es un placer. Sacar merengue de una cuestión, de un bowl o todas esas cosas son placeres. El cuchareo,
cuando comemos jugo de tomate y sopear el jugo de tomate ahí de la ensalada, son placeres que incluso que quedan en lo genético. Por ejemplo, a mi abuelo le encantaba el jugo de tomate y yo crecí sin conocer a mi abuelo con ese mismo placer del jugo del tomate. Son cosas, son grandes placeres. Papas fritas del plato al lado son más ricas que las del plato de uno. Por ejemplo, claro. La forma en cómo interactuamos con la comida, por ejemplo, es muy importante entender de que el placer tiene diferentes formas, positivas y negativas. Por ejemplo, si yo me relaciono con la comida para llenar un espacio emocional, un vacío emocional, tuve una ruptura, tuve una término, entonces me dediqué a comer chocolate porque a lo mejor, no sé, pues la única forma que me expresaban cariño era comiendo chocolate, comiendo harto, y empiezo a comer y transformo la comida en algo insano. Muy por el contrario, a lo mejor los pequeños placeres, esos que te conectan con el plato preferido de la abuela, por ejemplo, para mí las papas fritas, es parte fundamental de mi dieta las papas fritas, porque mi abuela me hacía papas fritas a cualquier hora y me expresaba cariño de esa forma, y para mí las papas fritas son alegría pura. Yo creo que disfruto las papas fritas en un nivel... Como las patitas de chancho para mí. Como las patitas de chancho, claro, pues, que como disfrutamos esos placeres es importante, ¿ya? Las cosas fisiológicas, por ejemplo, no sé, ir al baño. Ir al baño puede ser una lata o puede ser un placer, depende de cómo lo tomes. De cuál no, casi siempre cuando uno está apuradito es un placer. Siempre es un placer ir al baño. Da gracias de llegar al baño. Cuando hace frío y nos abrigamos y nos tomamos un cafecito y hace frío y ponemos las manos en el café y soplamos el café. Es una cosa fisiológica, pero que genera placer. Cuando tenemos calor en el verano y de repente la almohada está helada, ¡ay, qué rico! La almohada está heladita. Cosas, si nosotros empezamos a conectarnos más con nuestro cuerpo y con esas señales que generan placer, también vamos a empezar a tener otro sentido de qué cosas nos generan placer y qué cosas no. Porque las cosas están, pero vamos teniendo más conciencia de ello. Exacto. Las hormonas, por ejemplo, lo importante que son las hormonas para generar placer. Las endorfinas, que son las hormonas que generan placer. Todas las demás son cosas que activan esas hormonas, las endorfinas. Y la oxitocina, que es la hormona del amor, que sentir amor es oxitocina, que es otra hormona diferente a la endorfina, que es la del placer, y que es la que nos genera el amor y que nos hace estar idiotas con la otra persona cuando la estamos conociendo y cometer errores y poner filtros y todo. Entonces, vamos descubriendo que el placer es un montón de hormonas que generan algo, no, mucho más profundo que eso. El sexo, por supuesto, el sexo es un placer. ¿Para quién no es un placer? Bueno, para mucha gente sí, para mucha gente no. Hay una gama ahora que las nuevas generaciones nos han mostrado infinitas de ver el sexo, infinitas formas de ver el sexo, infinitos nombres de ver el sexo. ¿Cuántas formas de disfrutar o no disfrutar eso hay? Son infinitas, son 8.000 millones de formas diferentes como seres humanos hay en el mundo. Y eso tiene diferentes gamas. El sexo por placer, el sexo por amor, el sexo por practicidad, el sexo por botar estrés, el sexo por sentir un vínculo emocional, el sexo por no estar solo. Hay infinitas formas de sentir el sexo. Hay gente que está traumada con el sexo, hay gente que disfruta mucho el sexo, hay gente que es adicta al sexo, hay gente que ve el sexo como algo banal, hay gente que ve el sexo como algo emocional, hay gente que ve el sexo como algo espiritual. Hay infinitas formas de vivir eso. Entonces, es importante entender de que hay una gama amplia de todo. La energía vital también tiene que ver con los bastos, porque estamos en los bastos ahí para la gente que se está recién uniendo. La energía vital es esa energía de hoy día tengo energía y tuve pila para hacer todas las cosas. Y eso es un placer. Y cuando de repente tenemos poca energía y estamos con otras, como cosas emocionales o cosas físicas, no tenemos la energía para hacer todo y no tenemos tantas ganas de levantarnos y no tenemos tantas ganas de hacer cosas y no tenemos tanta concentración. Pero cuando estamos normal y tenemos energía para hacer todo lo que nos proponemos, nos parece normal. Y a veces no nos damos cuenta del placer que eso genera, de poder hacer todo lo que queramos ese día, de quedar cansados porque hicimos muchas cosas.
Eso es un placer, pero a veces no lo identificamos porque está muy unido con el estrés. Los mismos receptores del cerebro son muy parecidos, los del dolor con los del placer funcionan ahí interrelacionados. El placer y el dolor están más relacionados de lo que creemos y hay que tener mucho cuidado con esa delgada línea. Por eso es importante ir reconociendo la diferente gama de todo esto. Y tenemos, por supuesto, que las spas que vimos en el programa anterior, ya, los placeres mentales. Tantos placeres mentales, el conocimiento, por ejemplo. Qué rico aprender algo nuevo. Qué rico cuando escuchamos algo y y te resuena. Cuando escuchas algo y te resuena. Cuando estás viendo algo y qué rico cuando entendemos algo nuevo. Cuando las cosas se ponen más claras, cuando las cosas empiezan a tener sentido. Qué rico que es el conocimiento. Escuchar un tema nuevo, oh, qué lindo ese tema, ¿qué es? No, esto se llama bossa nova, no, esto se llama jazz, no, esto se llama blues, no, esto se llama, no sé, mantra, qué sé yo, cualquier tipo de música, no, esto es bachata. Ay, me gusta eso, qué bueno, qué placer. Conocer algo nuevo, porque vemos lo que conocemos, vemos lo que percibimos. Cuando aprendemos algo nuevo, aprendemos nuevas formas de sentir placer. Cuando estamos todo el tiempo acostumbrados, por ejemplo, no sé, que el churrasco, que la papa frita, que el completo, porque tú miras todo Chile y eso es lo que hay en todas las cuadras. Churrasquerías y sushi y botillería, ¿cierto? Lo que a mí ninguno de los que me molesta, pero el placer de, oh, mira, qué rico una tortilla y puede ser más barato y más rico. Oh, y el placer de comer esto otro. Conocer cosas nuevas nos generan nuevos placeres. El humor, qué placer más grande el humor, ver un buen stand-up comedy. Yo les recomiendo que vean los especiales de stand-up de Netflix, hay diferentes, porque son inteligentes. Cuando uno ve el Coco Legrand, por ejemplo, cuando veía, y su inteligencia y su humor, cuando tú conoces a una persona que tiene un sentido del humor, que es rápido, que sabes que no se va a ofender, que sabes que no, que está jugando ahí. Qué cosa más maravillosa que el placer del humor. Eso viene de los placeres mentales. Qué cosa más hermosa cuando hay, por ejemplo, química mental. Porque la química física es maravillosa, de los bastos, pero cuando eso se junta con la química mental y cuando tú tienes química intelectual con alguien, y eso lo unes con la química vital y la química sexual, pasan cosas increíbles. Porque una conversación interesante pasa a ser parte del preámbulo del sexual. Y cuando se juntan los bastos con las espadas, nacen nuevos placeres. Entonces, ahora estamos definiendo da uno los placeres, pero además, ¿qué pasa cuando los vamos juntando y los vamos mezclando? La entretención, ¿qué cosa mejor que entretenerse? Ver hoy qué buena serie, qué buena música, qué buen argumento, oh, me quedé loco, qué bueno el tema. Esos son placeres mentales. Qué cosa más linda que el racionamiento, por ejemplo, que tener racionamiento, que tener un poco porque el racionamiento nos da sentido, nos da lógica, hace que las cosas tengan sentido. Cuando somos irracionales, todo es radical, todo es de un color o de otro, y nos perdemos la vida, que es todo lo que está entre medio del blanco y el negro. Cuando tienes un sentido de racionamiento y puedes ver una cosa desde un punto de vista científico y espiritual y emocional y físico y liviano y de humor, y puedes ver todo el color de las cosas. Qué agradable, qué importante que es la mente. Por eso, cuando escuchamos un poema y vemos que Gabriela Mistral resumió en eso todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Exacto. Qué agradable cuando tenemos sintonía, cuando las palabras nos rechinan. Exacto. Y tenemos los oros, ¿cierto? Los oros, que es el mundo material, ¿ya? Los placeres materiales, el placer de actuar y de dar valor a las cosas. Entonces los oros tienen que ver una cosa con los placeres materiales, que los placeres materiales son pocos, son muy pocos. Es a lo que le dedicamos la mayor parte del tiempo, a buscar eso, pero son muy pocos. O sea, tú tienes dinero y compras cosas que al tenerlas ya dejan de ser interesantes. Y la mayoría de las cosas importantes no las puedes comprar.
No puedes comprar el amor, la voluntad, la felicidad, la paz, la salud, la alegría, la conexión, ni ninguno de todos los demás placeres que vamos a ver, no se pueden comprar. No puedes comprar el amor, no puedes comprar nada, nada. Solamente puedes comprar lo que te vendan, lo que te vende la publicidad, lo que te vende el sistema. Y lo que te Lo dicen, superficial. lo superficial, y que es a través de la necesidad. Yo genero la necesidad en la otra persona. Que la otra persona crea que si no tiene, que teniendo eso va a ser feliz. Pero los placeres materiales son pocos, pero también son buenos. Por ejemplo, la posibilidad de viajar, la posibilidad de tener cierta libertad en ciertas cosas, de hacer de mejor manera tu hobby. Sí, los placeres materiales sirven para esas cosas. Pero los oros también tienen que ver con darle valor a las cosas, con el valor de las cosas. Los oros tienen que ver con el oro de la alquimia, de la piedra filosofal, de transformar el alma en una cosa más pura, más profunda. Entonces, en el tarot, los oros nos muestran el placer no solamente de lo material, sino de darle valor a las cosas. Como hablábamos en otras ocasiones de que antes, por ejemplo, la palabra tenía valor, de que antes una persona valía por su palabra y no por cuánto ganaba ni nada de eso. Sí. Ya, este valor, el valor del alma, darle valor a las cosas y saber qué cosas son realmente valiosas e importantes como para actuar con ellas. Y por último, el placer que nos entrega las copas, ¿cierto? Las copas, con esta mano extendida que está ahí, que nos recuerda de que el amor es real solamente cuando es compartido. Cuando yo amo a una persona que no está pensando en mí, que no le importa nada lo que a mí me pasen, eso no es amor, es necesidad, como hemos hablado varias veces. Entonces, las copas están los placeres emocionales, sociales, interactuar, la amistad, las relaciones, sentirse parte de la comunidad. Entonces, los placeres emocionales, por ejemplo, los placeres sociales. A veces nos acostumbramos a interactuar solamente con una persona, con un familiar, con un ser querido, con un grupo, con un lugar de trabajo. Y eso cuarta nuestra posibilidad de tener placeres sociales, porque el ser humano es un animal social, es un mamífero y necesita conectarse con su comunidad y con el vecino y con personas que no conocen. Necesita ese sentido de comunidad, pertenencia, porque eso tenía que ver con la supervivencia antes. Entonces, esto tiene que ver con una cosa que Freud llamaba la pulsión de vida. Una persona que está desconectada de su comunidad, una persona que va perdiendo su pulsión de vida y que toda depende del estado de ánimo de su ser emocionalmente más cercano. Entonces, sociabilizar es algo muy, muy importante porque hay pocas cosas que sanen más que la interacción humana. Creo que la interacción humana es lo que más sana y es lo que más nos acerca a lo que sea que entendamos por amor o por Dios. Eso está en la interacción humana, en la interacción con otros, es lo que se genera entre medios, el espíritu. Y en esos placeres emocionales está, por ejemplo, los placeres, sociales, de conectarse, sentirse parte de la comunidad, sentirse útil. ¿Quién se va a sentir útil atosigándose con triunfo? ¿Quién se va a sentir útil atosigándose con metas que se puso a sí mismo solamente? ¿Cierto? Está el placer de la amistad. La amistad, la verdadera amistad, las amistades reales pueden durar toda la vida, es la familia que elegimos. Si no vemos el valor de la amistad y creemos que todos nuestros amigos nos tienen mal y que todos los amigos no les importamos nada y que todos los amigos son malos y nos perdemos el valor de la amistad, que es diferente en cada persona y hay diferentes niveles de amistad. Si no lo vemos desde la necesidad, sino que del placer de interactuar un alma con la otra, la amistad es maravillosa. La verdadera amistad es en donde, si yo sé que yo voy a ser incondicional para ti, pero también espero que para mí cuando yo esté mal, pues no esa amistad que yo estoy para ti, pero tú no. Pero no, incluso eso, porque en el solo hecho de entregar tú ya estás recibiendo y eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, la familia es parte de eso, o sea, la familia, sentir la sensación de familia, y la familia es el lugar seguro eres tú y después tu entorno, o sea, si tú tienes, no es ladrillo, no es el lugar, sino que si tú te sientes bien contigo mismo, tú eres la primera persona de tu familia y de ahí se va extendiendo hacia los demás. Las relaciones, el placer de las relaciones, el placer de tener diferentes niveles y tipos de relaciones. No todas las relaciones tienen que ser iguales y de la misma forma y de la misma manera. Sentirse parte de la comunidad, sentirse útil, conectarse con otros. En el fondo, entregar y recibir amor. Nada menos que entregar y recibir amor. Las copas nos conectan con la parte final de lo más importante
de estos placeres. Pero estos son los 4, los arcanos menores, ¿ya? Los arcanos menores, las llaves menores. Pero están los arcanos mayores. Y los arcanos mayores son los que nos conectan con los placeres espirituales, ¿ya? Entonces, obviamente no tenemos tiempo para ir viendo todos los arcanos mayores, pero vamos a representarlo con uno solo, que es súper importante, que es el del sol, en donde vemos a esta persona que está, este angelito que está ahí arriba de ese caballo, que está haciendo el mismo y brillando por sí mismo, y simplemente brillando bajo el sol y transmitiendo eso a los demás, ¿ya? ¿Qué hay en los placeres espirituales? Tenemos que recordar de que el espíritu es la unión de varias almas. Entonces los placeres espirituales están más allá que de nosotros mismos. Está en la conexión con otras almas. Y ahí en la conexión con otras almas, en el inconsciente colectivo, como decía Jung, está, por ejemplo, el placer de la intuición. El placer de la intuición. Todo el mundo tiene intuición. Pero no nos enseñan a usar esa sensación de esto me tinca, no me tinca. Qué cosa más rico cuando decimos no me tinca. Ah, te dije que no. Te dije que eso no. Yo te dije que no. El placer te de dije que no era así. Y el placer de la intuición, porque la intuición es el lenguaje de nuestra alma y poder guiarnos de ella y confiar en ella es un placer tremendo. Pero es un placer espiritual de los arcanos mayores, cuando tú ya con esas otras frecuencias vibras y te conectas con tu esencia. Por ejemplo, el placer del arte. O sea, qué cosa más maravillosa que el placer del arte. Y no necesitas ser experto en nombres y hacer un diplomado de no sé cuánto del arte. Una canción linda para todos. Lo lindo es lindo y lo feo es feo. Hay una gama infinita en donde hay ciertas cosas que son lindas para uno y no para otro, culturalmente, todo lo que quieras. Pero las cosas que trascienden es lo que une el proceso entre el artista y el que observa el cuadro y lo que se genera entre medio. Qué placer más lindo que el arte. El arte es el olor, qué color vamos a elegir en nuestra casa, qué música vamos a poner de fondo, porque eso es la atmósfera, el lugar. Interactuamos con arte en todo momento. Conectar con el inconsciente colectivo, ya la sabiduría, todo que trae las cartas, todo esto mismo que estamos hablando, que es un lugar, una fuente donde está toda la información y donde podemos conectar, es un placer. El placer de la compasión, de la bondad, de ayudar. O sea, cuando hay veces que uno a través de las cartas puede tratar hay diferentes niveles de profundidad en donde uno puede ayudar o dar un consejo a alguien. Pero de repente hay gente que tiene una depresión muy grande y que de verdad que está muy mal, así como que ya hicieron tratamiento y de verdad que probaron cosas y todo, que de verdad que tú los ves que estás con un pensamiento negativo, que tú dices, chuta, hay que usar medidas drásticas, ¿ya? O sea, hay momentos en donde, muy poco, yo te digo que podría contar los años que llevo trabajando con mis dos manos, cuántas personas están en un lugar tan oscuro como me ha tocado. Y tú sabes cómo esas personas salen de ahí y qué es lo que las cartas dicen que hay que decirles. Que ayuden a una persona. Ayuda a una persona. Siente el placer de ayudar a una persona. De que una persona, aunque es algo simple, el cliché de ayudar a una señora a cruzar la calle, o algo más sencillo como escuchar a un amigo, o una persona que de verdad necesita ayuda o pan o lo que sea. Ayuda a una persona pero que de verdad no lo necesite, no como, ay, pero si yo le regalo toda la ropa que me sobra a los pobres. No, pues algo que algo que tú entregues, ¿ya? Ayuda a una persona con algo sencillo. Y ese es el camino, no hay otro. No hay ninguna sabiduría que el tarot pueda decir, aunque interactúa con el infinito, que sea más profunda, que ayuda a una persona. Y eso es en casos muy específicos, porque es cuando da la vuelta completa. Bien, mal. Te pasa ahí el bien. O sea, porque hay un paso, todos somos uno. Entonces,
La intuición, la bondad, el arte, el consciente colectivo, el placer de ser algo más, el placer de la compasión, de ayudar, de trascender, de evolucionar. Qué cosa más linda evolucionar, qué cosa más linda cuando miramos hacia atrás y decimos, oye, hoy que fui pavo, pero qué bueno lo que logré ahora. El valor de la paz, estar un momento en paz, un segundo en paz, paz de la mente, el corazón, de los ruidos, la paz, el placer de eso, el placer de los valores. En el programa que tuvimos con Jocelyn, que hablamos de los valores, si quieren verlo lo vamos a dejar ahí en la descripción. Qué placer de tener valores, o sea, de tener valores, qué placer. El placer de la naturaleza, tú para conectarte realmente con la naturaleza, no solamente voy a ir a un lugar natural, o sea, con nada si pongo un parlante de reggaetón y me doy la torta, o sea, sí. ¿Cierto? De conectar con la naturaleza, conectar con el espíritu de ese pájaro, de ese árbol, de esa montaña infinita. Porque si pudiéramos medir la bondad, y la bondad es hacer el bien o quizás no hacer el mal, así de simple. ¿Cuánta bondad puede tener una montaña con sus piedras, sus rocas, sus árboles, que acogiendo todos esos animales, todo eso? El placer del... Todo un mundo, porque es un mundo, sí, ahí hay animales, también hay los más diminutos, hay de todo, hay de todo. Si uno no sabe el universo que está dentro de la Tierra, desconoce muchas cosas, lo desconoce. Si pudiéramos medir la bondad por su tamaño, ¿cuánta bondad tiene el mar? ¿Cuánta bondad tiene una montaña gigante? Sentir esa bondad, sentirla por un segundo. Los microorganismos que están ahí, que uno desconoce tantas cosas. El placer del silencio. El placer del silencio, de estar un momento en silencio, en la meditación. Voy a quedar callado un rato y voy a escuchar mis pensamientos y mis sentimientos. Un segundo de silencio, un segundo, imagínate. Lo bien que hace, se está enseñando en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Quedarse callado un rato, en silencio. Quédate callado, hay personas que necesitan mucho el silencio, pero hacen todo lo contrario. Hablan todo el día están hablando y esas personas necesitan el silencio porque son personas que están en constante movimiento y el cuerpo necesita descansar, la mente, el cerebro. Para mí es fundamental tomarme unos minutos de silencio. Imagínate yo que estoy atendiendo todo el día hablando, escuchando, conectando. Sí. El silencio es un placer de los que lo sienten. Por ejemplo, yo cuando me vine a vivir al Cajón del Maipo, yo siempre tengo los sentidos como súper agudos, como que el ruido, el olfato, el tacto, como que soy súper sensible. Y cuando me vine al Cajón del Maipo y escuché el silencio, mis oídos como que se destaparon, ya los pajaritos, todo eso, y ahora cuando voy a Santiago escucho los autos. ¿Por qué? Porque el cerebro borra lo que es necesario, que el cerebro está hecho para optimizar energía. Imagínate que reciben millones de kilobytes, de tera, de megaterabytes de información. Entonces va borrando la información innecesaria para sobrevivir. Por ejemplo, no sé, pues si te tapas un ojo, mira, tápate un ojo. Tápate un ojo. Mira tu nariz. ¿Te fijas que está ahí? Sí. Tu nariz está todo el tiempo, pero tu cerebro la borra. Porque encuentra que hay información necesaria porque está hecha para optimizarla. Bueno, lo mismo hace con los ruidos. Entonces ahora yo siento más los ruidos, por ejemplo, cuando voy para allá, porque dejaron de quedar borrados por supervivencia. Y en el fondo, el amor es el placer definitivo. Si usamos los arcanos menores y los arcanos mayores y recorremos el camino del tarot. En el fondo, el máximo placer es aprender a amarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra comunidad. Pero no es el amor de la necesidad y del recibir, sino el del entregar y el servir, como explicaba Gabriela. Porque el amor es entrega, no sacrificio. En el sacrificio nos esforzamos, nos perdemos. Cuando hay que hacer un esfuerzo, cuando yo siento que pierdo algo, eso no es el amor. Es en la entrega. El amor es entrega, no amor. Cuando tú te entregas, siempre ganas, porque tú entregas. O sea, en la entrega crecemos y siempre recibimos más de lo que entregamos. Porque es en la entrega amorosa y compasiva, en la interacción con esa frecuencia espiritual, física, mental, material, emocional, en donde encontramos el placer de alinearnos con nosotros, con el mundo, con el universo, tanto interno como externo,
con el que interactuamos, querámoslo o no. Yo voy a hacer